nos ponemos de veras que, como le dijimos, que es ya sabido que cuando leemos la palabra vamos a darle reverencia a la palabra del Señor, no tengo que decirlo. Leemos a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted, dama, sígame con la letra. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea con testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la era mediante el fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montes de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré a todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por eso lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Mas os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Amén. Puedes entrar. Vamos a ir dando unas descripciones de este libro. Miqueas sirvió al mismo tiempo que Isaías, que fue cerca de 750 años antes de Cristo. De los reyes mencionados aquí, Jotán era justo, mientras Acaz era malvado, y aún Ezequías, el hijo de Acaz, fue uno de los reyes más piadosos para ocupar el trono. Segunda de Reyes. Miqueas y su época. Miqueas, que en el hebreo significa ¿quién como Dios?, nació en Moreset Gad, bueno, ya lo leímos, una aldea de Judá, donde las montañas centrales comienzan a descender hacia el mar, pueblo fronterizo a unos 45 kilómetros de Jerusalén. La época de Miqueas en el tablero internacional contempla la subida y afirmación de Asiria, a la que Israel como reino vasallo comienza a pagar tributo hacia el año 743. Después vendrá la sublevación de Oseas, 713 a.C.,
último rey del norte y la destrucción del reino. Nuestro profeta conoció la agonía de Samaria y la deportación en masa de habitantes a Nínive. Probablemente también conoció la invasión de Judá por Sennacherib en el año 701 a.C., que resuena en 1:8-16. Colaboraría seguramente junto a Isaías en la reforma esperanzadora que trajo el rey Ezequías. Los peligros de aquella época turbulenta no venían solamente desde el exterior. Dentro, la corrupción era rampante, sobre todo por la ambición de los gobernantes, apoyados por los falsos profetas, la rapacidad de la clase sacerdotal, la avaricia de mercaderes y comerciantes, los cultos idolátricos de los vecinos cananeos se habían infiltrado también en el pueblo. Esta situación es la que recoge nuestro profeta en su obra y también los otros escritores anónimos que intercalaron sus profecías en el libro bajo el nombre de Miqueas. Actualmente hay comentaristas que atribuyen el libro a dos o más autores de épocas diversas. ¿Cuál es el mensaje de Miqueas? El profeta, venido de la aldea, encontró en la corte a otro profeta extraordinario llamado Isaías, y al parecer recibió su influjo literario. Miqueas, no obstante, descuella por su estilo incisivo, a veces brutal, sus frases lapidarias y también por el modo como apura una imagen en vez de solo apuntarla. Aunque su actividad profética se mueve en la línea de Isaías, Oseas y Amós, Miqueas descuella por la valentía de una denuncia sin paliativos, que le valió el título de profeta del mal agüero. Nadie mejor que un campesino pobre, sin conexiones con el templo o con la corte, para sentirse libre en desenmascarar y poner en evidencia los vicios de una ciudad como Jerusalén, que vivía ajena al peligro que se acechaba contra ella en una ilusoria sensación de seguridad. Quiero detenerme en este momento, hermanos, en esta parte, porque es importante que la iglesia sepa, como lo que acabamos de escuchar, que una tarea táctica del enemigo es hacerle creer a usted que usted está bien así como está. Y eso, Israel está en un conformismo donde ellos dicen: vamos a hacer culto al ídolo, vamos a adorar en este templo pagano y no pasa nada, todo está bien. El sol vuelve a salir en la mañana, el hombre se vuelve a levantar, va a su trabajo. Hoy en día, trabajo en nuestra ciudad le llamamos fábrica. En el entorno bíblico, quizá un terreno a cultivar, una siembra a cosechar, pero todo marcha bien. ¿Qué se necesita para que haya un despertar? ¿Sabe cómo me imagino el hombre? Yo me lo imagino, esa ciudad tranquila, sosegada. Yo me lo imagino como cuando iba yo por un camino y un conejito estaba ahí, quietecito en el camino, y dije: oh, ahí está la comida, el camino. A nosotros nos encanta
a una comida que se llama salpicón de conejo. Pero cuando yo iba a atrapar el conejo, algo me llamó la atención que no se movía. Y cuando voy viendo al lado izquierdo, hermano, estaba la serpiente gruesa ahí. Lo tenía hipnotizado. Son de las serpientes que ya tienen como energía y ahí está, y ya la presa ya no se puede mover. Hermanos, de esa misma forma, por eso me detengo aquí, porque es importante que usted lo sepa, que una de las tácticas del enemigo es: estás en pecado, estás adorando ídolos, estás en cuántas cosas, que para qué mencionártelas. Y el enemigo está ahí, con su bocota y su energía, y tú no te mueves, no te mueves. Dios dice: yo vengo pronto. No te mueves. Todo está bien. Tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, tengo carro, tengo avión, tengo lancha, los que tienen, tengo hotel, tengo dinero en el banco, tengo buena ropa. Y el enemigo ahí te tiene. De esa misma forma está Israel. Israel está quietecito. Hasta que Dios levanta a un profeta de un pueblo llamado Miqueas, es que viene a despertar a la ciudad y dice: despierten, ustedes no están bien. Hay algo que está malo. Están adorando ídolos. Dios está enojado. Dios va a traer castigo. Dios va a traer venganza. Pero sí me detengo para eso. La táctica del enemigo es que hacerte pensar que todo está bien. No hay problema. No hay problema. No problem. No problem, dice la América. Sí. No problem, todo está bien. All right. Todo está bien. El problema es que cuando Dios levanta a un siervo que empieza a inquietarte, como Miqueas, empiezas a ver: sí, realmente estoy mal, algo anda mal. Pero si nos levantamos, hermanos, si cada día nos levantamos, aún estando en situaciones que necesitan una contemplación espiritual y decir: algo tengo que solucionar. Si nos levantamos a diario y podemos ir a nuestros trabajos, podemos respirar, la enfermedad no nos ha tocado, y si nos ha tocado, Dios nos ha vuelto a levantar. ¿Es por qué? Por la misericordia de Dios. Amén. Por su amor. Pero no vayamos a pensar que estamos bien. No, es porque Dios le está dando tiempo. Dios está dando tiempo. A Israel así estaba, ellos estaban quietecitos, pensando que todo estaba bien. Afirma que el culto y los sacrificios del templo, si no se traducen en justicia social, están vacíos de sentido. Miqueas arremete contra los políticos y sus sobornos, contra los falsos profetas que predican a sueldo y adivinan por dinero, contra la rapacidad de los administradores de justicia, contra la avaricia y la acumulación injusta de riqueza de los mercaderes a base de robar con balanzas trucadas y bolsas de pesos falsas. Miqueas emplaza a toda una ciudad pecadora y corrompida ante el juicio y el inminente castigo de Dios. Sin embargo, y también en la línea de los grandes profetas de su tiempo, ve lontananza la esperanza de la restauración del pueblo, gracias al poder, gracias hermano, y la misericordia de Dios. El Señor será el rey de un nuevo pueblo. No mantendrá siempre la ira. Escuche esto: Dios no mantendrá para siempre la ira, porque ama la misericordia. Volverá
a compadecerse, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Leamos el capítulo 7 y el verso 18. ¿Alguien que lo pueda leer? 7, 18. 7, 18. Que Dios como tú pues perdona la maldad y olvidar el pecado del remanente De su heredad. No retuvo para siempre sus enojos porque se deleita en misericordia. Amén. Y el 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, que ya no se acordará. Él no se acuerda. Es por eso, hermanos, que cuando la palabra lo confronte, no se ponga como color de tomate, porque el verso 19 le dice que Dios va a tener misericordia de usted. ¿Qué necesitamos entonces? Acercarnos a Él, decirle, Señor, pues tu palabra me ha hecho saber que yo necesito arreglar mi vida en este sentido. La voy a arreglar y voy a estar en paz contigo. Perdóname. Y el Señor dice, está bien, hijo, tus pecados, mira, ¿dónde los he hecho? Allá, en el fondo del mar. Entonces, como dice nuestro hermano, el pastor de Colombia, dice, el Señor no va a estar cada día en el altar diciéndote, me acuerdo que eras ladrón, me acuerdo que eras mentiroso. No, porque ¿qué dice el Señor? No se acordará de nuestros pecados, porque Él ya los perdonó. Lo que la sangre de Cristo limpia y borra, ya no se puede recordar. Ya no puede. ¿No le ha pasado a usted que usted le hizo algo a alguien y esa persona nunca se olvida? Y aunque usted le pida perdón y él dice, no, pero es que no se me olvida que en tal año tú me hiciste tal cosa. En tal año tú me fallaste. La esposa ya perdonó al marido, ya fueron hasta otra luna de miel, pero no se le olvida decirle, me fallaste, me fuiste infiel. No perdona. Todavía no ha perdonado. Pero Dios no, Él sí dice, yo ya no me acordaré de tus pecados. Amén. Pero es necesario, hermanos, que cuando la palabra nos confronte, no nos sintamos ofendidos, antes bien, digámosle al Señor, Señor, este día tu palabra tocó mi corazón y yo quiero arreglar este punto de mi vida. Cuando usted tenga un punto que arreglar en su vida, llámelo área de oportunidad. Esa área de oportunidad usted diga, voy a trabajar este año, o este mes, o esta semana, o este día, dependiendo de lo que sea. Dependiendo cómo sea su caso, usted puede decir este mismo día. Si usted ofendió a su hermana, y su hermana está cerca de usted, pues usted dice, fui confrontado por la palabra y este día voy a tomar en cuenta esta área de oportunidad en mi vida, que es el perdón. Necesito pedir perdón o necesito perdonar, porque las dos cosas que puede detener la gracia del Señor en su vida es el perdón de usted y el perdón que usted tiene que pedir. Amén. Pero esa debe ser el área de oportunidad para nuestra vida. No nos sintamos decir, ya no voy a esa iglesia, ya no voy ahí porque nomás hablan de no sé qué y pues yo estoy en eso. Imagínese un ejemplo, alguien que todavía viene a una iglesia y le gusta jugar ahí sus tequecitos de lotería. Y el predicador está predicando enérgicamente en el espíritu y dice, todo aquel que juegue en la lotería,
el Señor le está diciendo que eso no es de él y que va a comer fuego, que se va a ir al infierno. Esa persona dice, no, ya no voy a ir porque nomás le tiran a uno, a él le está cayendo la palabra, a él le está confrontando. Pero en vez de decir, hoy gracias Señor, porque el predicador que tú usaste habló del área de oportunidad que yo tengo en mi vida y hoy lo voy a solucionar. Hoy me presento delante de tu presencia y te voy a pedir perdón, Señor, y nunca más vuelvo a comprar esa cochinada. Nunca más vuelvo a comprar eso. Pero eso es cuando la persona es humilde. Pero cuando la persona es soberbia, no da su brazo a torcer. Y dice, ¿qué le importa? ¿Y qué le importa a ese predicador que mi vida esté así? ¿Qué le importa que yo sea mentiroso? ¿Qué le importa que yo compre lotería? ¿Qué le importa que yo vaya a los estadios o pase en los cines? ¿Qué le importa? Es mi vida, así que no voy a esa iglesia. Pues amigo, se va a perder. Se va a perder. El que sea así se va a perder. Solo dice la palabra del Señor que Dios al altivo lo mira como de lejos lo mira. Allá vas, bye. Pero al humilde Dios le dice, ven hijo mío, ven, yo te perdono. Has reconocido que tienes necesidad de mí y yo estoy aquí para ayudarte. Amén. Palabra del Señor que recibió Miqueas, el de Moreset, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías de Judá, visión de Samaria y Jerusalén. Título del libro, Miqueas. A diferencia de los otros profetas que se identifican además con el nombre de su padre, Miqueas destaca solo su lugar de procedencia, Moreset, y el periodo histórico en el cual ejerció su ministerio. Teofanía de juicio, lamento del profeta, duelo de las poblaciones. No se conoce exactamente el motivo por el cual Miqueas se desplaza de Moreset, su pueblo, a la capital Jerusalén. El hecho es que desde ahí comienza a expresar sus sentimientos más íntimos respecto a la realidad que viven ambos reinos. Israel, que está en la víspera de desaparecer, y Judá, que no será inmune a los problemas de la invasión asiria. Él sabe que las cosas no están bien, conoce el avance sin retroceso del poderoso y sanguinario ejército asirio, y se figura en todo esto en una especie de llamada al juicio por parte de Dios. Dios mismo comparece a tomar cuentas. Su presencia es descrita con elementos propios de una teofanía. Israel y Judá tienen cada uno un pecado, que es como el sumum de todos los demás pecados. El pecado de Israel es Samaria y el pecado de Judá es Jerusalén. Es decir, esas ciudades son las que se han prostituido en idolatría. Por eso es que se le llama el pecado de Israel es Samaria, el pecado de Judá es Jerusalén. La imagen de la destrucción de Samaria evoca la forma de Israel, de cómo quedó la ciudad después del paso de los ejércitos asirios, que el profeta pone en tiempo futuro y como obra exclusiva del Señor. La reacción del profeta es el lamento personal y la invitación de una serie de ciudades y localidades. Podemos separar las niñas. La reacción, se puede decir que en la mente del profeta ronda la preocupación por el deseo